Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Estaremos en esa cita bíblica y mirando algunos otros versículos. Saludamos a la audiencia que se conecta en esta mañana a las redes sociales. Bendecimos sus vidas y esperamos que el Espíritu Santo pueda hoy llegar a cada corazón, como también bendecimos a cada uno de los presentes. San Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Dice la Biblia: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María para darlas a los discípulos las buenas nuevas de que Jesús había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén y amén. Puede sentarse, tenga la bondad. Yo quiero hablarles en esta mañana la palabra bajo el siguiente tema: el impacto de la resurrección de Cristo en nuestra humanidad. Oiga bien, conociendo el impacto de la resurrección de Cristo en nuestra humanidad. El apóstol San Pablo, en su época como en esta época, el apóstol para su época le tocó luchar contra muchas herejías, como hoy nosotros nos toca luchar contra herejías que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios, para que la fe nuestra no vaya a desaparecer o vaya a ser, ¿qué le digo yo?, tergiversada, y vayamos a perder la esperanza de aquel que nos prometió a través de su palabra. El apóstol Pablo, en la primera carta del libro a los Corintios, capítulo 15, el apóstol habla cerca de 60 y más versículos sobre un tema importante, el tema de la resurrección de Cristo. Porque la iglesia debe de afianzar, de arraigarse, de cimentarse, amado hermano, sus esperanzas, su confianza en la obra máxima de Cristo, como es la resurrección de Él. Porque todos los milagros que hizo el Señor, toda su vida ministerial, toda su vida terrenal, que pasó 33 años acá en la tierra, y su ministerio público de 3 años y medio, todos los milagros, toda la multiplicación de los peces y de los panes, nada de eso hubiese resaltado si Cristo muere y no resucita. En este mundo han habido personajes de gran trayectoria. Están los que adoran a Buda, están los que adoran a Mahoma, están los que adoran a Confucio, y están los que adoran cualquier otra persona que haya pasado por esta tierra. Pero ellos hicieron lo que hicieron, murieron, pero no resucitaron. ¿Escuchó? Pero Jesucristo hizo, lo que la historia registra, lo que los evangelios registran de Él, y lo que marcó la diferencia y lo que lo exaltó sobre todo nombre y lo puso, amado hermano, como Rey de Reyes y Señor de Señores, fue que resucitó de entre los muertos.
Y la resurrección de Cristo es la máxima obra sobre el cual nuestra fe debe de descansar. ¿Me escucharon? La fe mía debe de descansar, la fe suya debe de descansar, no en los milagros de las sanidades, no en los milagros de la repartición de los panes y de los peces, no en los milagros que Jesucristo hizo dándole vista a los ciegos, levantando paralíticos. No, la fe suya y la fe mía debe descansar en la resurrección de Cristo. Dijo San Pablo, porque si Cristo no resucita, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y dice también en el capítulo 15, dice, y nosotros seremos los seres más dignos de lástima que hay sobre la faz de la tierra. Predicando de un Cristo que murió y no fue capaz de resucitar, entonces es mejor no predicar. Entonces el evangelio perdería valor, el evangelio perdería esencia. Y lo que hace diferente el evangelio de las demás religiones es que nuestro Cristo resucitó. A Él sea la gloria. Óigame, y si Cristo resucitó, como la historia lo comprueba, la Biblia lo testifica y Dios lo habla, y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Pero ¿qué impacto debe producir? Lamentablemente hay cristianos que no tienen esta doctrina muy clara. No tienen este conocimiento muy claro en su corazón y sufren mientras llega el momento de partir a la eternidad. Sufren y los dolores se enseñorean, las angustias se enseñorean de ellos y los problemas son más grandes que el Dios que profesan ellos. ¿Por qué? Porque no han descubierto la esencia. No han descubierto el impacto de la resurrección de Cristo sobre nuestra humanidad. En este pasaje de la Biblia, entremos en materia, vemos a una mujer que amaba a Cristo, María Magdalena. Esta mujer le sirvió a Cristo en sus 3 años. La Biblia registra que esta mujer fue liberada de 7 demonios. 7 espíritus la tenían cautiva, así que parece que era una mujer elegante. Parece que era una mujer muy atractiva, porque el demonio no va a emplear tanta fuerza en una cosa que poco miran. Y esta mujer parece que era muy atractiva, tenía unos atractivos, una gracia bastante diferente a las demás. Y la poseyó el espíritu malvado, la plenitud satánica, 7. Y cuando viene a Cristo, quizás no fue con el fin de servirle, sino que quizás fue con el fin de provocar alguna caída. Pero cuando viene a donde Cristo, Jesucristo la liberta. Pero para agilizar la enseñanza, ella se convierte a Cristo en una colaboradora, en una servidora. Pero cuando muere Cristo, ella amaba mucho a su maestro. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro maestro cuando nos ha cambiado la vida? Cuando ya el gozo nuestro no es una botella, cuando el gozo nuestro no es un cigarro, cuando el gozo nuestro no es una noche en la discoteca, cuando el gozo nuestro es la presencia de nuestro Señor en el corazón. Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no hay poder alguno que nos debilite. Pero si el gozo del Señor no es nuestra fortaleza, estamos a merced de cualquier cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice que muere Cristo. El ambiente de aquella época era triste, un mundo oscurecido. Los enemigos celebraban, el infierno celebraba. Todo parecía haber tenido un final triste para los seguidores de Cristo. Y dice la Biblia que María Magdalena, muy temprano la mañana, llevaba unos ungüentos, unos aceites aromáticos y unas especies para ungir un cadáver. Qué ironía, ¿no? Hacía 3 días atrás, 4 días atrás, él les había dicho que le era necesario sufrir, morir, ser sepultado, pero que al tercer día resucitaría. Les dijo a los seguidores de él. Ellos oyeron por boca de él mismo. Hoy usted oye la palabra por boca de un mortal igual que usted. Pero para la época,
Ellos oyeron la palabra por boca del mismo Señor. Sin embargo, 4 días bastaron para olvidar la palabra de Cristo. No olvides la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es la que te nutre. No olvides la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es la que te fortalece. No es los huevitos de codorniz, no es los juguitos que se toman esos verdes en la mañana, eso es bueno, pero lo que te nutre es la palabra de Cristo. Pasaron 3 días y ella madrugó, pero ella quería encontrarse con un cadáver. Ella tenía en su mente y en su corazón encontrarse con un cadáver, no encontrarse con un Cristo resucitado. Cuando ella llega con el propósito de encontrarse con un cadáver, encuentra algo, una sorpresa. Y yo les digo una cosa: cuando nuestra mentalidad está apagada, cuando nuestra mentalidad está pensando solo en un cadáver, solo en una tristeza, solo en una situación que ya no hay esperanza, hermano, puede ocurrir una sorpresa. Y hoy Dios te puede tener una sorpresa aquí en este lugar. Si te concentras en la palabra, y tú que estás allá al otro lado de la línea, al otro lado de la pantalla, si te concentras en la palabra, Dios puede resucitar lo que aparentemente parece un cadáver. Dios es experto en resucitar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dios es experto en dar vida. Dios es experto en transformar. Dios es experto en levantar. Dios es experto en reconstruir. Y sobre todo, Dios reconstruye de los escombros. Y dice la Biblia que María iba con esa intención, pero vaya sorpresa, encuentra el sepulcro con la piedra retirada. Encuentra el sepulcro con la piedra quitada. Entonces ella se agacha a mirar y ve 2 ángeles. 2 ángeles. Pero no ve el cadáver, no ve el cuerpo. Y ella empieza a llorar. Aquí hay algo muy importante, amada iglesia. Y es que el impacto del Señor Jesucristo a través de su resurrección quiere afectar nuestro dolor. Quiere sanar nuestro dolor. Escúcheme. Quiere sanar nuestras dolencias. María se agacha a mirar y lo que ve 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies donde estaba el cuerpo de Cristo. Y estalla en llanto. Los ángeles le dicen: ¿por qué lloras? Los mismos ángeles entienden que los que siguen al Cordero no deben de llorar. No porque no muestren su humanidad, no porque les niegue de ser humanos. Dios no nos impide llorar, Dios no nos impide que seamos humanos. Al contrario, cuando Dios ve nuestra humanidad alterada, cuando Dios ve nuestra humanidad postrada, hermano, Él viene a nuestra consolación, Él viene a nuestro socorro, Él viene a nuestra ayuda. Los ángeles le dicen: ¿por qué lloras? No recriminándole las lágrimas, no recriminándole el dolor, no censurándole su tristeza, no censurándole su dolor. ¿Sabe por qué le preguntan los ángeles? Aunque los ángeles no entienden el tema de la redención, porque ellos nunca pecaron, los que estuvieron con Dios nunca pecaron, los otros pecaron y no hay redención para ellos, pero los que están con Dios se extrañaron de ver a María, la seguidora del Cordero, la seguidora de Cristo, diciéndole: no llores, no está aquí, porque Él ha resucitado para apoderarse del dolor que hay en ti. Óigame, y si en esta mañana hay alguien con el corazón destrozado, hay alguien que a la distancia está llorando desde hace días por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un negocio, por la pérdida de la salud, por cualquier pérdida, Dios no te condena por llorar. Dios sabe que lloramos y somos muy frágiles ante el dolor. Por eso los ángeles preguntan: ¿por qué llora? No hay razón para llorar. Los que siguen a Cristo, dice la Biblia, irán andando y llorando, pero volverán. Si has andado y has llorado, regrese cantando. Regrese glorificando. Regrese exaltando. Mire, no te la pases todo el tiempo llorando. No te la pases todo el tiempo postrado. El Cristo que resucitó se apoderó del dolor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando los ángeles le dicen eso, María le dice: ¿es que ustedes lo llevaron a alguna otra parte? Ahora viene otra persona y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Ya no eran los ángeles,
ya era el Cristo resucitado que no lo conocía María Magdalena. Porque déjeme decirle, a veces como cristianos solo conocemos el Cristo antes de la muerte. El Cristo que hace milagros. El Cristo que multiplica la comida. El Cristo que sana a los enfermos. Y a veces conocemos a ese Cristo antes de ir a la tumba. Y por eso le pedimos que nos dé el pan de todos los días. Y por eso le pedimos que nos dé ropa todos los días. Y por eso le pedimos que sane nuestro cuerpo todos los días. Y no hay nada malo en eso. Pero solo conocemos un Cristo antes de morir. Y solo conocemos un Cristo antes de la resurrección. Y cuando no nos suple lo que le pedimos, entonces nos echamos a llorar. Pero María estaba hablando con el mismo Cristo. Lo que pasaba era que había ocurrido 2 tiempos, antes y ahora, pero no lo reconocía. Y lamentablemente hay mucho creyente que no reconoce al Cristo resucitado. ¿Cuántos bendicen al Señor? No conocen al Cristo resucitado. Y entonces el Cristo resucitado le dice, ¿por qué lloras? Y Dios en esta mañana nos dice, si me conocieras con el poder de la resurrección que logré para ti y para todos, no habrá tiempo para llorar. No habrá tiempo para lamentarnos. Por eso los apóstoles, cuando iban a morir por la causa de Cristo, la iglesia primitiva, cuando iba a morir por la causa de Cristo, usted lo ve y cuenta la historia y usted lee la Biblia, que ellos iban glorificando a Dios. Los que caían en las garras de los leones en los circos romanos, ellos no decían, no morían diciendo, ay, por haberme vuelto evangélico. Ellos decían, veo los cielos se abiertos y la gloria de Dios y el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Decía Esteban. ¿Por qué? Porque comprendieron el poder de la resurrección. Hoy la iglesia ha perdido el enfoque del poder de la resurrección de Cristo. Y hoy la iglesia lo que tenemos es una cantidad de lamentos. Yo no sé cuántos lamentos usted esta mañana le ha ofrecido a Dios cuando debería haberle ofrecido alabanzas por la resurrección. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Como María no entendía, ella creyó que era el hortelano, el que cuidaba el huerto, el sepulturero en nuestros términos. Y le dice, Señor, que María insistía en un cadáver. Hermano, no insisten los cadáveres. María insistía en un muerto, no insisten los muertos. Y María le decía, Señor, si tú lo has llevado a otra parte, dígame dónde lo pusiste y yo me lo llevo. Y eso es lo que mucha gente tiene, Cristos muertos. María quería llevárselo a su casa. Aunque oliera feo, aunque estuviera en estado de putrefacción, pero quería llevárselo. Hermano, no te lleves un Cristo muerto, llévatelo vivo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, Jesús no le contesta, sino que sencillamente la llama y le dice, María, oiga. La Biblia dice que las ovejas de Cristo oyen su voz y la reconocen. Iglesia, oiga la voz del que te amó tanto, del que te ama tanto, del que murió y resucitó por ti. Cristo no resucitó por él, resucitó por nosotros. Cristo no resucitó por los ángeles, resucitó por la iglesia. Cristo no resucitó por los demonios, resucitó por nosotros. Dele a él una alabanza, aleluya. Cuando María oye que la llama por su nombre, usted tiene que aprender a oír la voz de su pastor. Usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Cuando María oye que la llama por su nombre, María, ella exalta en alegría y dice, Raboní, Raboní, Raboní. ¿Qué significa Raboní? La palabra Raboní significa maestro de maestros. En otras palabras, ¡oh, mi maestro! Y se fue a abrazarlo. Y el Señor le dice, un momento, todavía no me toques. No me toques, María. Más bien haga algo. Córrale y dígale a mis hermanos. Dígale a Pedro. Dígale a aquel hombre que yo voy delante de vosotros mientras yo subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Hermano, el primer impacto de la resurrección de Cristo es sobre nuestro dolor. Escúcheme. Dios no te juzga por tener dolor, por estar angustiado, por estar en pruebas, en dificultades. Dios no te juzga.
ni tampoco te censura por mostrar nuestra humanidad. A veces queremos impresionar a Dios. A veces nunca lloramos delante de Dios porque nos creemos fuertes. Y cuando un alma no llora delante de Dios, sufre problemas internos. Cuando una persona no llora delante de Dios, amado hermano, hay problemas internos que la están ahogando ese hombre, están ahogando esa mujer. Mire, Dios no te condena porque llores. Dios no te condena porque expreses sus tristezas y sus lamentos. Más bien Él te dice: María, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Henry, Fernando, Luis, yo te conozco y yo he resucitado por ti, y he resucitado para mitigar ese dolor, y he resucitado para decirte que en medio del dolor debes de avanzar. En medio del dolor debes de continuar. No te quedes estancado, que el dolor no es más grande que mi resurrección. El dolor no es más grande que el poder que adquirí. Viniste, María, a buscar un cuerpo muerto, pero yo he resucitado. ¡Aleluya! ¿Cuántas veces creemos que nuestro Cristo está muerto todavía? Porque has trabajado tanto la religión en nuestra mente y en nuestro corazón, que cada vez que nos arrodillamos vemos Jesús crucifijo. Y algunos cristianos ven es un crucifijo. No, y hace rato se bajó de ahí. Fue a la tumba. Y ahorita dice la Biblia que está a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué dice? Toda potestad. ¿Por qué dolor estás pasando, varón? ¿Por qué dolor estás pasando, mujer? ¿Estás llorando? ¿Perdiste un hijo? ¿Perdiste un familiar? ¿Perdiste el empleo? ¿Perdiste el matrimonio? Dios conoce ese dolor. Dios conoce esa dificultad. ¿Perdiste una relación? La resurrección de Cristo está por encima de todos nuestros dolores. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La resurrección de Cristo está por encima de todas nuestras angustias. La resurrección de Cristo está por encima. Por eso los apóstoles, los cristianos de la iglesia primitiva, iban con alegría a brindar su vida por el Cristo resucitado. Segundo puntito, segundo impacto de la resurrección de Cristo sobre nuestra humanidad, amada iglesia, lo encontramos en el versículo 19 al 20 del mismo capítulo. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. ¿Qué le dijo el Señor? Paz a vosotros. ¿Qué estaba ocurriendo en este momento? En este momento, el temor se había apoderado del corazón de los seguidores de Cristo. En este mundo que vivimos, está plagado de temores. Y más en este tiempo, los temores pareciera el traje que nos cubre el cuerpo. Hace 3 años atrás, estornudaban 40 personas, era normal. Hoy estornuda uno, todo el mundo sale corriendo, hasta el gato. Hace 2 años atrás, era normal que alguien tuviese gripe. Era normal. Llegará el día, en las condiciones en que estamos, que alguien tiene gripe, le ponen camisa de fuerza y lo llevan a un carro para un hospital. Porque cada día los temores nos invaden. Cada día los temores nos atacan. Temores a la peste actual. Temores a la soledad. Temores a perderlo. A perder a un hombre, a perder a una mujer. Temores a perder el trabajo. Temores a perder la vida. Los temores hoy son, pareciera que fueran las vestimentas que cubren nuestros cuerpos. Hoy salimos de la casa. El que tiene a Dios ora continuamente. El que no tiene a Dios, usted lo ve en el camino rasgándose la cara con nuestros rasguños. Usted lo ve lleno de temores.
¿Sabe una cosa? Aquí vemos a los apóstoles, hombres que vieron a Cristo hacer milagros, hombres que caminaron en las aguas, hombres que vieron la multiplicación de la comida, pero ahora los vemos encerrados. Ellos habían cerrado las puertas. Hay puertas en la vida que las cierra Dios. Hay puertas en la vida que las cierra el enemigo, pero hay otras puertas que nosotros mismos las trancamos. Y lo más terrible es que uno tranque la puerta y pierde la llave. ¿Sabía usted que hay gente tan responsable que tranca bien la puerta y después no sabe dónde puso las llaves? Los apóstoles habían trancado, ellos mismos habían trancado las puertas. Ellos mismos habían cerrado las puertas, no las había cerrado los fariseos, no las había cerrado el ejército romano, no las había cerrado nadie, ellos mismos. Y estaban encerrados, estaban atemorizados, estaban llenos de temores. Pero dice la Biblia que el Cristo resucitado atravesó las paredes y entró al lugar y les dijo: paz a vosotros. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y yo te vengo a traer esta palabra de parte de Dios. Quita todo temor de tu corazón. Dios conoce lo que no conocemos. Dios sabe lo que va a ocurrir. Su mente fabrica cosas que quizás nunca van a ocurrir. Pero Dios sabe lo que va a ocurrir. Solo créale al Cristo resucitado. No te aceleres en tu pensamiento. No te aceleres en tu mente. La mente es una fábrica y fabrica rápido. Fabrica rápido y sobre todo la mente fabrica lo que nos aguijonea, lo que nos lastima, lo que nos incomoda, lo que no nos deja dormir, lo que nos maltrata. La mente fabrica lo que nos maltrata, nos aflige. Pero ¿sabe qué? Los apóstoles habían pensado que todo había llegado al final. Los apóstoles creían que ya no había esperanza de nada. Quizás entre ellos charlaban. Pedro quizás dijo: yo dejé la barca, yo dejé la profesión de toda la vida por seguir a un Cristo que nos resucitó. Ahora tenemos en contra el gobierno, tenemos en contra a los fariseos, tenemos en contra los concilios, tenemos en contra a todo el mundo y nosotros aquí encerrados sin esperanza, sin futuro. Y estaban apesadumbrados, los temores se habían apoderado de sus vidas. Cuando aparece Cristo y les dice: paz a vosotros. Mire, la paz de Dios es eterna. Dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento, guardará vuestros corazones sin caída. Escúcheme, si nosotros tenemos la paz de Dios, vamos a estar libres de temores. El Salmo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta palabra paz a vosotros se repite 3 veces en tan solo 2 versículos. Porque sí que necesitaban la paz de Dios. Y yo te digo en esta mañana, mujer, varón, recibe la paz de Dios. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Creed en mí, creed en mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Tengamos tranquilidad. No tomemos decisiones aceleradas. No tomemos decisiones apresuradas. No tomemos decisiones con la cabeza caliente. No tomemos decisiones en medio de una discusión. No tomemos decisiones, amado hermano, de una forma acelerada. Dejemos que las cosas se calmen. Dejemos que las aguas se vuelvan tranquilas, reposen, se asienten otra vez las aguas y entonces poder tener claridad frente a las decisiones. Cristo le dijo: paz a vosotros. Iglesia, tengamos tranquilidad en Dios. El futuro de Colombia está en las manos de Dios. Nadie podrá, al menos que Dios lo permita, tocar a Colombia. Nadie podrá dañar tu futuro, al menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite,
así nos reventemos orando, así nos reventemos haciendo fuerza, si Dios lo permite. Pero mientras Dios no lo permita, oremos y esperemos. Oremos y confiemos. Oremos y alegrémonos en Dios. Oremos y asistamos a la iglesia. Oremos y sirvámosle a Dios, que todo obra para bien. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Ahora, el Señor, el impacto de la resurrección de Cristo, amado hermano, sobre nuestros temores, sobre nuestra fragilidad. Y reitero, Dios no te juzga por ser frágil, somos frágiles. El problema es que a veces negamos nuestra humanidad ante quien no la debemos de negar, ante Dios. A veces llegamos y nos arrodillamos y hemos cometido alguna falta, y en vez de pedirle perdón a Dios, nos dormimos ahí en la silla, porque queremos impresionar al pastor, al líder, al hermano, a la hermana. No impresiones al hombre. Si quieres llamar la atención, llámala de Dios. Llama la atención de Dios. No llame la atención del hombre. Porque el hombre es tan frágil como lo es usted. El hombre es tan frágil como lo somos todos. Llama la atención de Dios. Pero otra bendición hermosa que causó el impacto de Jesús, de la resurrección de Cristo sobre los apóstoles y sobre nuestra humanidad, la encontramos en el versículo 20. 24 en adelante. Dice la Biblia: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí vemos a un apóstol. No era un personaje del montón, era un apóstol. Que cuando estaban encerrados, él no estuvo en el culto. Cuando estaban amedrentados, él no estaba allí en la reunión. ¿Dónde estaría? No sé. Lo cierto es que los apóstoles que sintieron y escucharon la palabra de Cristo que les dijo: paz a vosotros, un día cualquiera iban por la plaza y se encontraron a Tomás. ¡Tomás! Vimos a Jesús. ¿Sabe qué dijo Tomás? Yo de ver no creo. Si no veo, no creo. ¿Usted no le ha pasado que hay mucho evangeliquito por ahí desubicado? ¿No le ha pasado que hay mucho evangélico que dice: ya me vienen con cuentos para convencerme? No, es una realidad. Los apóstoles, en el versículo 19 en adelante, Dios les dio la paz para poder salir del encierro, les dio la paz, la tranquilidad para poder salir de las cuatro paredes. Ahora se encuentran con Tomás. Tomás estaba sufriendo una crisis de fe. Escúcheme. Todos en algún momento hemos sufrido alguna crisis de fe. Todos en algún momento hemos sufrido esas crisis. Mire, esas crisis de fe que nos golpean y pareciera que se ha perdido todo el trabajo de 20 años, de 30 años. Pareciera que hasta ahí llegamos y pareciera que no avanzamos un centímetro más. Y pareciera que ahí nos tocó el funeral espiritual. Tomás dijo: si yo no veo las heridas en sus manos y las heridas en el costado, no creo. Dice la Biblia más adelante que estaban otra vez reunidos los apóstoles, reunidos con las puertas cerradas, y aparece Jesucristo. Y lo primero que le dijo a Tomás es: venga, Tomás, mete tu mano aquí y mira mis huellas en mis manos. Sé creyente y no incrédulo. Tomás se tira de rodillas y le dice: Dios mío, Señor mío. Jesús le dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Oiga, mi amada iglesia, hay ocasiones que nosotros en esta tierra pasamos crisis de fe. ¿Cuántas veces usted ha hablado mal de ese Dios que tanto te ama, no? ¿Cuántas veces usted ha dicho: tanto clamar y no veo que contesta? Y no la va a ver. Le anticipo. Le anticipo. Le anticipo que no va a ver lo que está pidiendo. Pero no, aunque no lo vea, va a sentir la paz de Dios por dentro. ¿Me escuchó? ¿No me oyeron?
Aunque no vea la respuesta, pero va a sentir la paz. ¿Qué más testimonio quiere de Dios? Va a sentir la tranquilidad. ¿Qué más testimonio quiere de Dios? El problema es que a veces usamos la oración para cambiar las decisiones de Dios sobre nuestra vida. Usamos la oración para presionar a Dios. Creemos que Dios es el marido que apunta a cantaleta, lo vamos a hacer cambiar. Los maridos cambian de decisión porque no aguantan la cantaleta de algunas mujeres. Y las mujeres cambian de decisión porque no aguantan la cantaleta de los maridos. Pero Dios no es su marido. Dios no es humano. Y a Dios no lo hacemos cambiar a punta de oración. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así usted no diga nada. Pero oramos no para hacer cambiar a Dios de sus decisiones. Oramos para que Dios nos dé fortaleza en medio de sus decisiones. Oramos para que Dios nos dé la paz. Oramos para que Dios nos dé tranquilidad. Oramos para poder vivir en paz. Y oramos para agradar y hacer la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Tomás superó la crisis de fe. Mire, en la vida nuestra, no sé si hoy, mañana o esta semana pasada, sufriste una crisis de fe. Hasta llegaste a proferir palabras que no las profería hace 30 años. Hasta llegaste a proferir palabras que no las profería hace 20 años. Porque en la crisis de fe proferimos palabras que ni a veces los impíos las hablan. Que ni a veces el que no conoce a Dios las habla. Pero ¿sabe una cosa? Dios en esta mañana te dice, crea, 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 crea. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso el Señor lanzó esa bienaventuranza. ¿Creíste? Porque viste, Tomás. Pero de aquí en adelante, bienaventurados los que sin ver creyeron. Esa bienaventuranza no fue para Tomás. Esa bienaventuranza fue para usted. Y esa bienaventuranza fue para mí. A Dios sea la gloria. Yo soy feliz. Yo estoy contento. Yo estoy feliz. No porque no tenga pruebas. No porque no tenga dificultades. No porque no tenga necesidades. No porque no tenga dolor. No porque no esté lleno de temores. No. Pero yo vivo feliz sabiendo que si muero voy a ver a Cristo cara a cara un día. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? No le tengas miedo a la muerte. No busques la muerte. No busques la muerte. Pero tampoco le tengas miedo a la muerte. No busques el dolor. Pero tampoco le tengas miedo al dolor. No busques los temores. Pero tampoco le tengas miedo a los temores. Pero ya, amada iglesia, para mirar un punto final. Gloria al nombre del Señor. Y es que el impacto de Jesús, el impacto de la resurrección de Jesús, también está sobre nuestros desánimos espirituales. La diferencia, antes de mirar este otro punto, la diferencia entre Tomás y nosotros fue que Tomás sí fue sincero. Tomás sí dijo lo que sentía. Nosotros no decimos. No le decimos a Dios lo que sentimos. A veces sentimos descarriarnos y a veces le decimos, usted le dice a la esposa a la mujer, usted lo que está esperando es que yo me descarríe, ¿cierto? Y es que me provoca. Pero le dices a la mujer, no a Dios, dígaselo a Dios. Y Dios lo mirará. Y nos sobará la cabecita. Y quizás Dios nos dirá, tranquilo, mijo. Porque a veces, esas son palabras. Tomás al menos tuvo la valentía de decir, si no veo, no creo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros somos, no sé si llamarlo prudente, no sé si llamarlo ignorancia, no sé cómo llamarlo, pero nosotros nos reconocemos lo que Tomás sí reconocía. Pero mire, otro puntito de la resurrección, el impacto de la resurrección de Cristo sobre nosotros, sobre nuestras debilidades. El capítulo 21 de San Juan, versículo 11 al 17,
nosotros encontramos la historia de 7 discípulos encabezados por el apóstol Pedro. Dice que estaban 7 discípulos en medio de esas crisis, de esos desánimos que le llegan a los apóstoles y le llegan a los servidores de Cristo. Dice el apóstol: me voy a pescar. Y los demás que escucharon, por eso usted, si ejerce algún liderazgo en la iglesia, perdóneme la expresión que use un término callejero, coma callado si está desanimado. ¿Aló? Perdóneme que use ese término callejero. Si usted ejerce algún liderazgo en la iglesia, o usted como padre o como hombre de una casa cristiana que tiene a su esposa, a sus hijos, está desanimado, no suelte esa palabra delante de su esposa ni delante de sus hijos. Porque usted es el que tira la carreta, usted es el que tira las riendas de ese lugar. Si usted como líder ejerce un cargo y en algún momento suelta esa frase, estoy desanimado, los demás, ¿qué se espera? Por eso el salmista en el Salmo 73 sufrió una crisis de desánimo. Y dice que él le clamaba a Dios y Dios no le respondía. Y entonces se puso a mirar los que pecaban contra Dios. Y dice que los vio más gordos, los vio que cada día se rejuvenecían con más dinero, con más posesiones, con más cosas materiales. Y él, mientras más clamaba, más seco. Mientras más le servía a Dios, más pobre. Y mientras más bendecía a Dios, como que era la inversa lo que recibía. Pero él era un hombre maduro, era un líder. ¿Y sabe qué dijo? Si hablare, engañaré a la generación de Jehová. Y él no quería arrastrar tras su desánimo a otros. Tenga cuidado cuando usted esté desanimado. No sé si tenemos problema de audición. Tenga cuidado cuando usted esté desanimado. Hoy no sabemos manejar los desánimos. Y hoy ventilamos los desánimos. ¿Por qué no va a ocultar? No, y empezamos a mirar y empezamos a mostrar y empezamos a señalar. Hermano, cállese la boca. Si usted está desanimado, métase de rodillas, clámele a Dios por su desánimo y Dios le hará la victoria, pero no contamine a los demás con su desánimo. No contamine, no arrastre a los demás. ¿Sabe qué dijo Pedro? Me voy a pescar. Cállese la boca, vaya solo. Vaya solo. Pero se arrastró a 7. Casi la mitad de la iglesia. Casi la mitad de la congregación de los apóstoles. Eran 11 y se llevó a 7. Quedaron 4. Y se fueron a pescar. Capítulo 21 del libro de San Juan. ¿Y por qué se fueron a pescar? ¿Por qué retomaron otra vez los antiguos oficios? Por un desánimo espiritual. ¿Cuántas veces por los desánimos espirituales retomamos otra vez lo que hemos abandonado? Retomamos otra vez nuestro desorden de vida. Retomamos otra vez nuestras malas palabras, nuestros hábitos. Retomamos otra vez lo que hemos desechado. Y dijo el apóstol San Pablo a los Gálatas: si yo vuelvo a tomar lo que he desechado, me hago transgresor de la ley. Tengamos cuidado con lo que hemos desechado, porque seremos transgresores. Pedro tomó otra vez la barca, tomó otra vez la red, y como si fuera poco se arrastró a 7. Estaban trabajando, estaban pescando, cuando aparece el personaje maravilloso del centro de nuestra enseñanza, Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dice la Biblia que venía Jesucristo por la playa, por la arena de la playa. Y les dice a los apóstoles: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Qué pobre nuestra mente para entender tanto amor de Cristo para los desanimados.
Qué pobre nuestra mente para entender tanta paciencia de Cristo para los desanimados. Si hay alguno que ha venido diciendo es el último culto y si Dios no trata conmigo yo no vuelvo, quizás a la distancia, ya en las redes sociales habrá alguien desanimado y habrá alguien diciendo, Señor, háblame. Dios te está hablando en esta mañana. ¿Cuánto amor de Cristo para los desanimados? Nosotros no sabemos tratar con los desanimados. Vemos a un hermano desanimado y lo tratamos de hijo del diablo y usamos un término que no está en la Biblia, remaleado. Y usamos términos despectivos, palabras despectivas. Pero ¿sabe cómo lo dijo Cristo? Hijitos. Hijitos. Cuando sus hijos no vienen a la iglesia, ¿usted cómo los trata, papá? No responden porque no le decimos hijitos. Cuando su esposa no viene a la iglesia, ¿cómo la trata usted, mi querido esposo? ¿Cómo la trata? Cuando su esposo no viene a la iglesia, ¿cómo lo trata usted, mi querida esposa? ¿Cómo lo trata? Es que ya tiene otra sinvergüenza. Cállese la boca. Dígale, papito. ¿Sabe qué le dijo Cristo? Hijitos, hijitos, ¿tenéis algo para comer? El Señor abrió el diálogo. El Señor sabía que no había nada, no había sino hambre. Pero el Señor abre el diálogo. Y en esta mañana Dios abre el diálogo. ¡Aleluya! Dios abre la puerta al diálogo, porque si fuera por los apóstoles no habría diálogo. Y el Señor abre la puerta al diálogo. Hijitos míos, ¿tenéis algo que comer? Y por allá alguien a la distancia, en la oscuridad, le responde, no hay nada. No hemos pescado nada. Y el Señor les dice, lancen la red ¿a dónde? A la derecha. Siempre a la derecha. Lancen la red a la derecha. Lanzaron la red a la derecha. ¡Oh, sorpresa! Cambió. Cambió todo, cambió la necesidad, cambiaron los ánimos. Cuando de pronto uno de los apóstoles le dice a Pedro, oiga, Pedro, esa frase, lance la red a la derecha, viene de una persona. Recuérdala, recuérdala, recuérdala. Y Pedro de una vez recordó cuando lo llamó Cristo, cuando le dijo lo mismo. ¿Y sabe qué dijo ese apóstol a Pedro? Oiga, ese es el Señor. Y Pedro se lanzó de cabeza al agua porque había despojado las ropas. Lo cierto fue que cuando llegaron a la playa tirando la red con esa cantidad de comida, el maestro se les había adelantado y les tenía un pescado asado. Oiga, cuando su marido llegue desanimado, téngale comida. Llega su marido desanimado y cansado, le tienes un sermón de lengua. ¿Sabe que la comida bien usada levanta los ánimos? Hay gente que no sabe usar el plato de la comida para levantar un ánimo. Cuando ellos llegan a la playa, ven un pescado asado, dando vueltas en un poco de brasas. ¿Quién había hecho eso? El Señor. ¿Y por qué acaso era que estaba hambriento el Señor? No, no era por él, era por los hambrientos que estaban allá. Era por los desanimados que estaban allá. Y cuando llegaron ellos con la carga, traían, si bien es cierto, traían comida, pero ¿a qué horas preparaban? ¿Cuánto se iban a demorar en conseguir fuego, carbones y todo lo necesario? Pero allí estaba el Señor. Y yo te digo una cosa, aquí está el Señor dándonos una buena comida en esta mañana. Aleluya. Si usted aprovecha la comida, saldrá fortalecido. Si usted no come lo que Dios te está sirviendo, saldrá peor que como entró. Aproveche que Dios te ama. Aproveche que Dios nos ama. Sin ser merecedores, como dice la canción o el himno cristiano, ante tanto amor, ¿qué más puedo pedir? Ante tanto amor, y es verdad, Dios nos ama más de lo que nosotros creemos.
Pero, amada iglesia, el Señor se adelantó, ya para ir finalizando, el Señor se adelantó, mira la crisis de sus apóstoles. Y yo te digo una cosa, dice la Biblia, los que confían en Él nunca serán avergonzados. Pueblo de Dios, confía en Jehová. No importa que lo que esté viendo sea diferente a lo que Dios te manda a confiar. Si mientras más ora por ese hijo, más mal se porta, más mal se conduce, sigue confiando en Dios, no en su hijo. Confía en su hijo, confía en Dios, no en su hijo. Confía en la palabra, no en lo que hace su hijo o su hija. Confía en Dios, oh casa de Dios, casa de Israel, casa del Señor, confía en Jehová. Él se adelanta a las crisis. Y yo te pregunto en esta hora, ¿por qué situación estás pasando en esta mañana? ¿Cuál es la crisis que está golpeando tu seno familiar, tu vínculo familiar, tu seno marital, tu seno conyugal? ¿Cuál es la crisis que te está matando? ¿Qué es lo que está enfriando tu relación conyugal? ¿Qué es lo que está enfriando tu relación de familia? ¿Por qué andas tan separado de tu familia? ¿Por qué andas tan retirado de él, de ella, de él, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hermana? ¿Por qué andas tan retirado de la iglesia? ¿Qué mal te ha hecho la iglesia? ¿Qué mal te ha hecho Dios? Quizás los hermanos te hayamos hecho mucho daño, pero ¿qué mal te ha hecho Dios? Te quiero decir algo. Cristo resucitó para ayudarnos en cualquier situación en la parte humana. Y aún más, cuando Cristo resucita, le quitó todo el poder a la muerte. Cuando nosotros muramos, si es que no ocurre primero el rapto, cuando nosotros muramos, la muerte queda supremamente defraudada porque no nos puede retener hasta que ella quiera. La muerte no nos puede atrapar. Servirá de puente, pero la muerte no tendrá poder sobre nosotros, porque el aguijón de la muerte fue el pecado, y los que hayamos muerto en Cristo moriremos sin relación alguna con el pecado, y la promesa sobre nosotros es que resucitaremos. Por eso San Pablo da un grito de victoria en la iglesia, en el pueblo de Corintios, y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro no pudo retener a Cristo, ni podrá retenerte a ti, ni podrá detenerme a mí, porque cuando Cristo me llame, el sepulcro se abrirá y saldremos. Porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. La muerte lo que hace es nos produce un viaje para encontrarnos con el Salvador. Pero confiemos en el Cristo de resucitado. Confiemos en ese poder de resurrección. Descansa en Dios. Acuéstate tranquilo en Dios. Levántate tranquilo en Dios. No malgastes sus virtudes, sus talentos, su energía, su fuerza. Encáucelo todo en Dios, que Dios te honrará y conocerás no al Cristo antes de morir, sino que conocerás al Cristo después de resucitado. Yo le invito para que estemos de pie y hagamos una oración. Y quiero orar por los que están a la distancia. Ayúdame a orar. Allá a la distancia hay mucha necesidad, como la hay aquí en este lugar. Pero vamos a orar por los que nos han seguido en las redes sociales. Y vamos a pedir a Dios un milagro por ese hombre, por esa mujer que fue impactada por la palabra allá a la distancia. Y vamos a pedir a Dios un milagro para él o para ella. Padre del cielo y de la tierra, en esta mañana clamo por aquellas vidas que nos han seguido a través de las redes sociales. Clamo por ese hombre, clamo por esa mujer, clamo por ese joven que estaba al borde del suicidio, Dios mío, y la palabra lo ha tocado en esta mañana. Dios, te pido por él, por ella,
para que tu gracia, tu compañía, tu misericordia, el poder de la resurrección tuya se apodere de su situación. Señor, en esta mañana presento la iglesia aquí local, presento este remanente, Dios mío, que ha estado en esta mañana con nosotros. Te pido por cada niño, joven y adulto, y te pido por la gracia, que el poder de su resurrección sea sobre nuestra vida y que la gracia abunde cada día en nosotros y que podamos, Dios mío, echar mano de ese Cristo resucitado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.